El secreto del río Venado. Corría el año 1990 y yo apenas tenía 14 años. Este podcast es patrocinado por Ecobags Home Solutions, Case LCR, duplicación de llaves y controles remoto en Houston, Texas, Capfi Caps, Tacos a Vapor, Don Gabino Poniente, Royal Music Audio, renta de sonido e iluminación para eventos. El secreto del río Venado. Corría el año 1990 y yo apenas tenía 14 años. En aquel entonces, me sumé a una aventura con los exploradores Kerrys, una organización fundada en Venezuela que nos llevaba a conectar con la naturaleza de forma intensa. Nuestro destino, el municipio de Venado, en San Luis Potosí, específicamente a una zona del río que lleva el mismo nombre. Recuerdo que acampamos en una parte del río que todavía conservaba su estado salvaje, justo detrás de lo que hoy es un balneario. El líder de la expedición, Raúl, se propuso enseñarnos a construir una balsa. Yo estaba particularmente nervioso y tomaba muchísimas precauciones, pues en ese entonces no sabía nadar. Para la balsa, recolectamos una enorme cantidad de carrizos. Usamos carrizos verdes para que resistieran el peso y carrizos secos para asegurar la flotabilidad. Armamos un cuadro con troncos y, aunque apenas flotaba, era suficiente para transportar a 2 personas a la vez. El equipo lo formábamos Raúl, su hermana Santa, otro chico llamado Carlos y yo. Mientras Raúl y Santa probaban la balsa, Carlos y yo nos quedamos en la orilla, cerca de un alto pastizal que parecía ser un sembradío de lotes. De pronto, de entre los arbustos, emergió un anciano de la zona. Al vernos, supo de inmediato que éramos forasteros. Si ve que no son de por aquí, se ven de ciudad, nos dijo, tras confirmarle que veníamos de la capital de San Luis. El hombre nos lanzó una advertencia que se me quedó grabada para siempre. Tengan cuidado con meterse al río. Esos lirios acuáticos son peligrosos. Cuando nadas, las hojas se te enredan en los pies o en las manos. Entre más pataleas o manoteas, más se enredan, pierdes la calma y puedes terminar ahogado. Ya ha muerto mucha gente así. El anciano hizo una pausa, mirando la corriente, y luego señaló con su mano curtida hacia un costado del río. Su voz bajó de volumen, como si estuviera a punto de confesar un pecado de juventud. Hubo un jaripeo hace muchos años, justo allá. Comenzó a relatar. Terminó en un gran baile que se extendió hasta la madrugada. Yo tenía entonces unos 17 o 18 años y andaba con mis primos y unos amigos. Estábamos cansados y lo único que queríamos era volver a nuestro pueblo, que está justo del otro lado del río. Nos contó que, en la oscuridad de la madrugada, tenían 2 opciones frente a ellos: el camino seguro, rodear el río, y la loma. Un trayecto largo y pesado que les tomaría al menos 1 hora de caminata. El atajo mortal, cruzar el río nadando. No era muy ancho. El viejo lo comparó con el ancho de una calle de colonia. Y, tras cruzarlo, solo debían subir la loma para llegar al pueblo en 25 minutos. El hombre nos miró fijamente, dejando la historia en el aire por un momento, como quien revive el instante exacto en que una decisión de cambiarlo todo. El anciano continuó su relato, pero su voz ya no sonaba como la de un simple consejero. Nos contó que, aquella madrugada de 1990, las opiniones entre sus primos estaban divididas. Algunos, con la valentía que da el alcohol, insistían en nadar para cortar camino. Otros, más sensatos, advertían del peligro de meterse al agua en ese estado y terminar con las botas empapadas. Él intentó detenerlos, advirtiéndoles que alguien podría ahogarse, pero la imprudencia ganó. 1 a 1, se lanzaron al agua sin avisar. Al ver que ya varios estaban del otro lado, él y 2 amigos más decidieron seguirlos. Fue entonces cuando el horror se hizo realidad. Un lirio atrapó su pie y, al intentar soltarse, sus manos también quedaron prisioneras entre las raíces.
«Ayúdenme, ayúdenme», gritó desesperado. Uno de sus primos hizo el intento de regresar por él, pero otro lo detuvo en seco. «No, porque si no tú también te vas a ahogar. Más vale que nada más haya un ahogado, y no dos». Sus amigos y familiares, paralizados por el miedo, decidieron no rescatarlo para no correr la misma suerte. Tras decir esto, el anciano nos miró por última vez y soltó la frase que nos dejó helados. «Y dejaron que me ahogara». Sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la milpa. Lo vimos alejarse, escuchando claramente el crujir de sus pasos sobre las plantas secas, hasta que lo perdimos de vista a unos pocos metros. Carlos y yo nos quedamos en silencio, con la boca abierta, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. ¿Cómo era posible que estuviéramos hablando con alguien que acababa de decirnos que había muerto? Corrimos a buscar a Raúl y Santa para contarles lo sucedido, pero ellos solo nos miraron con extrañeza. ¿Cuál viejo? ¿Cuáles pasos? Aunque las huellas en la milpa estaban ahí, ellos no habían visto ni escuchado a nadie. Aquella noche en el río Venado, el escalofrío no fue por el agua fría, sino por la certeza de que habíamos hablado con una sombra del pasado que aún vaga por la orilla, repitiendo su advertencia para que nadie más comparta su destino.